Vamos al primer evangelio según San Juan, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 18 en adelante. Leemos la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre Eterno, Jesucristo y Espíritu Santo. Primera Epístola de Juan 2:18. El anticristo. Hijitos, ya hace el último tiempo, según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús sea el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, que es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos la dejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabéis que también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo se aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Sabe que ningún homicida tiene vida eterna permanentemente en él. Tiene vida eterna permanente en Él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano, tiene necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijito mío, no amemos de palabras, sino de lengua. No, hijito mío, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Hasta ahí, mis hermanos. Amén. Nosotros hemos escuchado muchas veces en algunas iglesias cristianas evangélicas de sana doctrina, de pronto por ignorancia, por desconocimiento, otros posiblemente lo hacen de adrede, ¿no? Por conocimiento. Muchos dicen el anticristo, y algunos dicen el anticristo es el papa de la iglesia católica, y lo afirman, no, él es el anticristo, pero estoy diciendo que él no es anticristo, ¿sí? Anticristo, ¿sí?, es aquellas personas que conocieron la verdad, aquellas personas que estuvieron en la sana doctrina, en la iglesia de sana doctrina, aquellas personas que recibieron la unción, la enseñanza del Espíritu Santo. Dice aquí claro, dice Juan, primera de Juan 2:18, hijito, ya es el último tiempo, vosotros oíste que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es muchos anticristos, o sea que no es un anticristo, son muchos anticristos. ¿Y de dónde salieron? De nosotros, dice aquí, primera de Juan 2:19, salieron de nosotros, y al hablar de nosotros está hablando, salieron de la iglesia cristiana evangélica, esa doctrina, aquellos que se apostataron, aquellos que vendieron su primogénito por un plato de lentejas, aquellos que hicieron pacto con el diablo, por decirlo,
se volvieron el pecado y la mentira. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Aquellas personas que estuvieron ya con nosotros se fueron, querían por un plato de lenteja para servir al diablo, ¿sí? Entonces, a veces acontece esto, como dice el mismo versículo, salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todos son de Cristo. En la iglesia, en la casa de oración, encontramos muchas personas que se congregan, 5, 10, 20, 100, 1000, 2000, 3000, 5000, pero no todas tienen el corazón dispuesto a buscar a Dios en el Cristo y en verdad a conocer más de Dios, a vivir una vida de santidad. Algunos están porque por un problema, una situación pasajera, otros porque quieren ir a medir fuerzas, otros porque quieren vivir en dos aguas, quieren estar con Dios, estar con el diablo, y así, como dice, crece juntamente el trigo, ¿sí? Las ovejas de Dios, y las cizañas, los cabritos, saltan de un lugar a otro, ¿sí? Pero nos dice el versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Y cuál es la unción del Santo? El Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo. Ven, gracias, mi hermano. Y vamos al versículo 27. Dice, pero la unción, ¿sí? El Espíritu Santo, que vosotros recibisteis, hemos recibido, lo que hemos sido bautizados ya por el Espíritu Santo es el que mora en el corazón del alma, que es el lugar santísimo, nuestra alma, que es el lugar santo, como nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo, como dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 12 en adelante, que habla que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, la unción, esa unción es el Espíritu Santo, que nosotros recibimos de nuestro Padre eterno en el nombre de Jesucristo, la cual permanece en nosotros y la cual dice, no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe. No hay que tomarlo tan literal, en el aspecto que sí, Dios, en mi caso, pues, doy la gloria a Cristo por su misericordia, no solamente el llamado ministerio del pastor, sino del maestro. Dios nos usa como esos vasos de vacía, pero por encima de nosotros está el gran maestro de maestros, que es el Espíritu Santo de nuestro Padre eterno, de Jesucristo. Entonces nosotros debemos reconocer que el Espíritu Santo es el que se mueve y habla de nuestra boca, el que nos enseña. Entonces esa misma unción es la que nosotros debemos tener claro. En estos tiempos que se han levantado tantos líderes religiosos que dicen ser de sana doctrina, de cristianar esa doctrina, pero que enseñan apostasía, que enseñan rebeldía, que enseñan doctrinas de demonios, que enseñan doctrinas de hombres, pues qué mejor que nosotros busquemos que el mismo Dios, el Padre, en el nombre de Jesucristo, nos bautice y nos selle por el Espíritu Santo. Y lo que estamos bautizados sellados por el Espíritu Santo, reconocer el Espíritu Santo, es esa unción, es ese poder que nos lleva a toda verdad. Lo dice versículo muy conocido, 1 Juan capítulo 14, versículo 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice Jesucristo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Lo dice también San Juan 16, 12, cuando Jesús estaba hablando con sus discípulos, con los apóstoles, decía, aún tengo muchas cosas que deciros, muchas doctrinas, pero no las podían sobrellevar. ¿Por qué? Porque los apóstoles no estaban bautizados. Los apóstoles fueron bautizados posterior de que Jesucristo fue crucificado, resucitó al tercer día, después de que estuvo 40 días con ellos. En Hechos 2 descendió el Espíritu Santo en forma de lengua, ahí fueron bautizados, y por eso es que después encontramos cuando Pedro y Juan, que eran pescadores del vulgo del mismo concilio, somos sacerdotes, principales sacerdotes, fariseos, saduceos, que eran doctos de la ley, decían, ¿cómo estos hombres del vulgo, hombres sin letra, hablan así? Porque tenían el Espíritu Santo ya, porque era el Espíritu Santo que hablaba a través de ellos, les traía recuerdo las enseñanzas que Jesús les había dado y las que les estaba dando. Entonces, volviendo a 1 Juan 2:27, dice, pero la unción, hablando del Espíritu Santo, que vosotros recibiste, lo que estamos bautizados en el Espíritu Santo, que recibimos del Padre, en el nombre de Jesucristo, que permanece en nosotros, no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, pedirle al Espíritu Santo que nos enseñe todos los temas, si las mujeres son pastoras o no lo son, si verdaderamente apóstoles, como se están denominando muchos apóstoles, ¿qué es un apóstol? Verdaderamente conocer quién es el Padre eterno Jehová, quién es el Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, como dice el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 22, dice Jesús, Padre, que seamos uno, para que ellos sean uno en nosotros, como dice Colosenses 3:19, 2:19, la deidad de Dios, que cuando hablamos de deidad del Padre, del Verbo que se hizo carne, Jesucristo, Espíritu Santo, como dice 1 Juan, estamos aquí 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo que ya se hizo carne, que está a la diestra, que es Jesucristo, a la diestra del Padre, y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Entonces,
Cuando tenemos nosotros claro, el Espíritu Santo es quien nos lleva a toda verdad. Esa misma unción, la que nos enseña, como dice aquí, 1 Juan 2:27, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera, porque Dios nos da la verdad, el Espíritu Santo. No es uno, es el Espíritu Santo que nos da la verdad. Ya nos toca a nosotros lo que escuchamos cuando alguien está predicando, que está enseñando, discernir el Espíritu y esperar que el Espíritu Santo nos confirme. Esa enseñanza está ajustada a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Amén. Entonces, cuando nosotros tenemos ese bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos enseña, podemos entender, como dice, quién es un anticristo. No es uno solo. Anticristo, ¿quiénes son? Lo dice claramente aquí, 1 Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre, como lo hacen los pentecostales unidos, que solamente aceptan a Jesús y dice que él mismo es el Padre. Lo hacen de una forma muy literal. A quien niega al Hijo, como lo hacen los testigos de Jehová, que solamente hablan de Jehová y desconocen a Jesús. Ahora lo están acomodando como el profeta, como el Hijo de Dios, pero no. ¿Sí? Nosotros sabemos que no se puede negar ni al Padre ni se puede negar al Hijo, porque quien niega al Padre, quien niega al Hijo es anticristo. Lo dice aquí la Sagrada Escritura, contra lo que dice aquí la palabra, y el Espíritu Santo te confirma, no puedes ir tú a contender con Dios. Él lo estipuló a través de sus profetas, sus apóstoles, que los inspiró el Espíritu Santo, y aquí dice muy claro, 1 Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, que este es anticristo, el que niega al Padre y que niega al Hijo. ¿Ven? Y nosotros, como hijos de Dios, ¿sí? Nosotros debemos mirar cuánto amor nos dio el Padre, que nos dio a su Hijo, nos lo envió a su Hijo, por amor a nosotros, ¿sí? Por amor a nosotros los seres humanos pecadores. Pero nosotros, cuando tenemos claro que somos hijos de Dios, ¿sí? Cuando hemos recibido ese bautismo del Espíritu Santo, como dice 1 Juan 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, Él sabe todas las cosas. Amén. Y dice el 24, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado, por el Espíritu Santo, Él permanece en nosotros. Entonces, como dice en 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se han manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como es. ¡Qué bendición! Es un gozo estar en la cántico de la salvación. Dice, Dios mío, debe ser muy hermoso ver tu belleza, ver tu rostro, ver tu esplendor, ver tu santidad. ¡Qué hermoso! Yo sí anhelo ver a mi Padre eterno Jehová, ver a Jesucristo el Espíritu Santo en ese gran misterio de la deidad de Dios. Amén. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y es sinónimo de santidad. Purificarnos con la sangre de Jesucristo, como seres humanos, como dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos, dice que hay una lucha, dice Pablo en el Espíritu quiere vivir en santidad, pero la carne lo tira para los pecados del mundo, como dice Romanos 7:22, porque según el hombre interior, está hablando del espíritu interior, me deleito en la ley de Dios, como nos contesta a todos, nosotros nos deleitamos en la ley de Dios, pero dice Pablo, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, porque la mente tiene relación con el espíritu interior, y me lleva cautivo la ley del pecado, que está en mi miembro, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, este cuerpo corruptible que todavía tenemos, que va a ser transformado por un cuerpo celestial, cuando vayamos al arrebatamiento de la iglesia, o al del Cordero Santa Cena con Jesucristo? Gracias a Dios. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente, o sea, en el espíritu sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Entonces, por eso nosotros, sí, debemos purificarnos, santificarnos. Y con esta lucha, pues a veces un mal genio, un mal carácter, una mentira, un mal pensamiento, una mala mirada, cualquier detalle, ¿sí?, en el cual nosotros tenemos que es pecado, mala hora, y vamos de inmediato, Jesucristo, perdóname con tu sangre por este pecado, ayúdame en esta área, que no mienta más, que no mire mal, que me da mirar con concupiscencia, que no me aire, que no me enoje. O sea, vas purificándose, vas santificándose, amén. Y todo aquel que comete el pecado infringe también la ley. El pecado es violación de la ley, lo tenemos claro. Por eso es que apareció nuestro Señor Jesucristo, para quitar su pecado, con su sangre borrado, ¿sí? Entonces, todo aquel que permanece en Él, en Jesús, en el Padre, el Espíritu Santo, no peca. Todo aquel que peca no la ha visto ni la ha conocido, ¿sí? Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. Hay que hacer justicia porque Dios es justo, amén.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para hacer las obras del diablo. Entonces, por eso todos los que somos nacidos de Dios, ¿sí?, no practicamos el pecado, ¿sí?, porque somos simiente de Dios, porque Dios es santo. Y no podemos pecar, porque Dios es santo, ¿sí? Y por eso que hay manifestación, cuando hablamos de estos anticristos, manifestación de los hijos de Dios y de los hijos del diablo. Nosotros los hijos de Dios vivimos en justicia, buscamos vivir en santidad, permanecer como Dios es santo, le decimos no al pecado, no queremos pecar, pero los hijos del diablo sabemos que es todo lo contrario. Entonces, el mensaje que hemos oído desde el principio, que Dios nos habla, es porque Dios es amor, ¿sí?, que nos amemos unos a otros, aún no solamente los hermanos de la congregación. Hay que amar a el enemigo, perdonarlo, amarlo, para que esos enemigos que están en pecado y maldad se conviertan a Cristo, se arrepientan de su pecado, porque sus vidas sean salvas. Amén. En esto hemos conocido el amor que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. ¿Qué tanto estamos dispuestos a hacerlo? Jesús nos dio ejemplo. Jesús, como pastor, nos dice el Evangelio según San Juan, nos habla del buen pastor, y el pastor que no es pastor de las ovejas, ¿sí? San Juan 10 dice, 10:41, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Mas el que no es un buen pastor, dice, más hablando de los asalariados, aquellos pastores que están más pendientes del dinero, dice, más asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, les deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Entonces, nosotros debemos ser imitadores de Jesús, los ministros de Cristo, sí, que si es el caso, dar la vida por nuestros hermanos. Amén. En el sentido de que si un hermanito, un ejemplo, de pronto fue secuestrado, está en una situación difícil de vida o muerte, y oramos, intercedemos, el Señor dice, ve a buscarlo, aquí lo va a buscar, no hay que estar pensando que, me va a pasar lo mismo. No, el pastor va a buscar la ovejita perdida, la ovejita que está en peligro. Y el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tenencia y cierra contra él su corazón, ¿cómo muere el amor de Dios? Hijitos, no vemos de palabras, ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Hay veces que hay hermanos que tienen bienes. En estos días me aconteció personas que me han acercado, porque sentían, aunque no lo conocía, pero sentía que era hermano, de pronto les necesito una ayuda, darles una moneda, comprarles algo. Entonces, Dios mío, perdóname y ayúdame, Señor, a ser ese dador y ser más hermano, darlo con gozo y con alegría, porque estamos ayudándolo. No quiero hablar solamente de palabras, sino, como dice aquí, de hecho y en verdad, ayudar a aquel que tiene necesidad, porque gloria a Dios, a veces nosotros tenemos más abundancia que otros pocos hermanos en la iglesia, o personas de otra iglesia que hay que colaborar, hay que ayudar, aún entre los hermanos consiervos. De pronto en las iglesias tiene uno, yo estoy pendiente que el Señor me coloque en alguna iglesia de sana doctrina que esté necesitando algo, porque a veces uno tiene cosas en la iglesia, en la casa de oración, que no lo está usando, y de pronto sí lo puede usar otro consiervo en la iglesia. Entonces es hermoso que, sabiendo que hay algunas necesidades, pues nosotros de igual forma hacerlo con hecho y en verdad. Amén. Te damos gracias al Señor por su palabra que me ha dado esta mañana, Padre eterno, por su Espíritu Santo, por tu palabra que quede clara en nuestra mente y corazón. Tu Santo Espíritu nos ayuda a ser hacedores de tu palabra. Señor, que enseñanza que nosotros tenemos clara, por eso que somos una iglesia de sana doctrina, cuando hablamos en eso, y porque también reconocemos que hay una deidad maravillosa del Padre eterno Jehová, del Hijo que es el Espíritu Santo, un solo Dios real y verdadero en sus manifestaciones, que nunca jamás podemos negar al Padre ni al Hijo Jesucristo, porque los que lo niegan sabemos que es anticristo. De igual forma tú nos llenas de ese amor como hermanos y como consiervos, de estarnos orando los unos por los otros, intercediendo en aquello que podamos ayudarnos, Cristo bendito, en la parte de oro, plata o cualquier cosa material, tú nos colocarás para ayudarnos los unos con nosotros, Cristo bendito. Es hermoso estar como miembros del cuerpo de Cristo, ayudándolos los consiervos, los ministros de Cristo, y ayudándolos con los hermanos de la iglesia. Señor, que esa abundancia que tú nos das, podamos compartirla también. Gracias te damos, Padre eterno, Espíritu Santo, porque tú eres un Dios de amor y de justicia, y tú nos llenas de ese amor y de justicia. Te amamos, Padre eterno, Espíritu Santo. Amén. Dios le bendiga. Esperamos la